Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri Rodríguez, yo soy sacerdote en la Iglesia Episcopal de la Natividad aquí en Indianápolis y el día de hoy empezamos con un video podcast, un programa que se llama Caminemos con María. Este programa, el objetivo principal es celebrar la vida y las historias de las mujeres latinas en nuestras comunidades y nuestras comunidades de fe. El día de hoy tengo el privilegio de presentarles a mi querida amiga que es Betty Puerto. Bienvenida, Betty. Gracias, Yuri, por tenerme aquí en el programa. Mi nombre es Betty Puerto, soy originaria de Paipa, Boyacá, Colombia. Nací en el campo precisamente, me recibió una partera y después me llevaron al hospital y en el hospital en los hospitales de nuestra región, en ese tiempo lo mantenían y lo administraban las monjitas y ellas fueron las que dieron mi nombre, Ajá. Betty. Y eso es muy importante. Yo le pedí a Betty que nos contara un poco de la historia de su nombre, porque parte de lo que queremos hacer con Caminemos con María es recordar ese derecho que tenemos nosotras las mujeres a decir quiénes somos, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poco más sobre tu nombre, Betty, porque es un nombre que uno no escucha normalmente en español. Según la historia, porque la monjita le dijo a mi padre que el nombre estaba en la Biblia. No lo encontraba en la Biblia, literalmente. Pero dice que Betty es la traducción de Elizabeth, que Elizabeth sí está. Y solamente siempre me ha quedado la curiosidad porque Betty se escribe con doble T, pero el mío está escrito con TH. Correcto. Por eso a veces he tenido que cambiar documentos precisamente por el nombre. Pero el significado en sí del nombre no lo sé, pero está relacionado con la parte religiosa. Como muchos nombres de nosotras, ¿verdad? Como el nombre María, como el nombre Miriam y bueno, pareciera que también el nombre Betty. Gracias, Betty. Bueno, Betty tiene muchos años de servir y ser parte de la congregación Christ Church Cathedral del Ministerio Hispano en la Catedral Christ Church. Cuéntanos un poquito cómo llegas tú a la iglesia episcopal, Betty. Después de llegar a este hermoso país, invitada por una amiga, conocí a una familia y a quienes ayudé y ellos en agradecimiento me invitaron a bautizar a su bebé. Entonces ellos fueron los que consiguieron el espacio y la iglesia y fue la única iglesia que les dio la oportunidad de hacerlo conectando el tiempo de trabajo que tenemos los latinos y ellos me invitaron a ser la madrina de este bebé. Entonces estuve en la iglesia siendo la primera madrina en el ministerio hispano y estábamos bautizando el primer bebé en nuestra comunidad. Qué bonito, sí, porque la catedral de Christ Church en Indianápolis tiene aproximadamente unos 25 años, el próximo año ya celebran, sí, ¿verdad? Qué sí. gran fiesta. Y entonces, durante ese tiempo, tú fuiste la madrina de la primera bebé latina bautizada en Christ Church Cathedral. Qué gran honor. Betty, cuéntame un poco, ya que llegas a la catedral Christ Church, ¿qué roles comienzas a desempeñar como miembro de la congregación? Siempre me sentí muy apoyada con la iglesia y con las personas que trabajan en la iglesia y los sacerdotes que han pasado en nuestra comunidad, porque nuestra iglesia de todas maneras o nuestra misión inició con ayuda de la comunidad americana. Correcto. Entonces es cuando empiezan a invitarnos y comenzamos a aprender todo lo de la iglesia, a ser parte ayudar a la entrada, a la bienvenida, ayudar en el altar, al ministro de altar. Entonces, durante todo mi proceso aprendí a hacer cada una de las cosas que se tienen que tener en cuenta para un servicio. Últimamente he estado trabajando más en la parte de bienvenida porque me encanta que las personas se sientan a llegar a la iglesia y sientan ese calor que la iglesia da y que sientan que pueden preguntar
porque nosotros, la comunidad latina, venimos de nuestras tradiciones culturales y somos más hacia otra parte y nuestro pensamiento es diferente. Entonces, tenemos que la gente entienda que tenemos la oportunidad de analizar, pensar y decidir, y no que nos digan esto es lo que se hace. Entonces, en este momento estoy más enfocada en la parte de la bienvenida. Muy bien, entonces eres parte del Ministerio de Hospitalidad. Muy bien, qué lindo. Ahora, yo sé también que tú fuiste la primera mujer latina que fue miembro de una junta parroquial o de un vestri, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia de ser parte del vestri, que es el liderazgo laico más alto dentro de la Iglesia Episcopal. No recuerdo con exactitud quién me invitó exactamente a pertenecer a la junta directiva, pero fue interesante aprender cómo se llega a la junta directiva y cómo enseñarle a nuestra comunidad que deben presentar un candidato, que deben estar listos para poder tener la oportunidad de votar, porque también esa es una oportunidad de uno decidir por las personas que lo van a representar. Entonces fue todo el proceso de enseñarles, de decirles que tienen que inscribirse, que tienen que tener estas normas para que después pudieran hacer su voto y decían, pero un voto, ¿por qué? Digo, porque en la Iglesia Episcopal no deciden quién va, sino la comunidad decide quién nos va a representar. Claro. Entonces por eso fue mi primera experiencia. Fue interesante, fue un poco dura para mí porque tenía otros compromisos en ese momento, pero ellos todos me ayudaron muchísimo para salir adelante de eso. Y en esa misma parte también estuve yendo a las misiones que tenía la iglesia o que tenía la iglesia para Ecuador. Ah, muy bien. ¿Cuántos viajes hiciste a Ecuador? Hice 3 viajes a Ecuador para ayudar a las iglesias en Ecuador, Excelente. a 3 lugares diferentes. Muy bien, muchas gracias por compartir tu experiencia dentro de la iglesia. Después de tantos años y que has tenido tantas experiencias tan bonitas con la iglesia episcopal, en liderazgo, sirviendo en ministerios, ¿qué significa para ti la iglesia episcopal? ¿Cómo te ha apoyado la iglesia episcopal a través de tu vida, en tu viaje? Para mí fue muy importante, primero, iniciar en la iglesia y la oportunidad que me dieron de tener mi tiempo abierto, porque cuando nosotros, como somos latinos, venimos con muchos problemas y para no tener los tiempos y no nos están conectando a que tiene que hacer exactamente los tiempos de la iglesia. Entonces me dieron la oportunidad de tomar las clases para poder ir a bautizar a esa niña, pero no que tenía que tomar 1 año, 2 años antes de bautizarla. Y esa parte es muy importante porque nosotros no tenemos los tiempos exactos. Y después esa parte ayudó muchísimo, y luego la parte personal en que tuve 2 episodios de violencia doméstica verbal. Entonces eso me hizo acercarme mucho más a la espiritualidad y a la fe para seguir adelante. Tal vez alguien se enteró de las circunstancias, pero no directamente. Pero siempre me acerqué a la iglesia, al templo, a decir, este es el templo donde está, yo tengo que venir y dar mi tiempo, es 1 vez a la semana, no todos los días estamos allá, pero también podemos apoyar a nuestra gente y a las personas que están a nuestro lado con todas las problemáticas que vivimos, especialmente las mujeres latinas, porque somos más atacadas que los demás. Sí, gracias Betty. Me gusta mucho que mencionas 2 cosas especialmente. La primera, que hablas de esa flexibilidad que tenemos los líderes latinos para atraer a las demás personas y que es tan importante para la comunidad latina, porque nosotros como latinos no tenemos las mismas condiciones ni nos desarrollamos de la misma manera que las familias americanas, ¿verdad? Entonces es importante, qué importante que la iglesia comprenda la importancia de esa flexibilidad, sin dejar de lado, por supuesto, la integridad de la formación de la fe, ¿verdad? Por otro lado, te agradezco tanto que nos cuentes sobre este episodio de tu vida, que como tú dices, es
una realidad de muchas mujeres latinas, que es la violencia doméstica. No es fácil, ¿verdad? La violencia doméstica es una cosa muy compleja, pero el mensaje que nos da la iglesia, el mensaje que nos da Dios, para mí, que yo también soy sobreviviente de violencia doméstica, pienso que el mensaje que la iglesia nos da es que nosotras somos seres amadas, que pertenecemos y que nos merecemos una vida digna y una vida llena de felicidad, de paz, de amor, de apapacho, que es lo que Dios quisiera para nosotros. ¿Cuál ha sido el mensaje que la iglesia te ha dado a ti, Betty? Es como la fe, el acercarse, el decir aquí estoy, el de ayudar y apoyar a las demás. Sí. El de, a veces no es en sí nuestro pastor que está ahí, sino que nosotros mismos somos parte de ese movimiento, de que nosotros de una u otra forma estamos mostrando y ayudando porque ya hemos aprendido muchos caminos, hemos aprendido con la misma iglesia muchas herramientas en las cuales podemos apoyar a los demás. Solamente que nosotros como mujeres siempre estamos el miedo, el que la gente no sepa qué me pasó, el que nadie se entere, el que imposible porque me van a marcar. Entonces, no, porque también existen muchas ayudas, muchas instituciones. La iglesia ayudó mucho también, la iglesia nuestra, la Iglesia Catedral de Cristo en Indianápolis, también cuando ayudamos a las familias latinas para todas las partes políticas que vienen. Entonces, eso también es importantísimo, porque también llevó a una psicóloga para que las personas entendieran que no es de miedo. Claro. Eso es parte importante. Sí, gracias Betty, qué importante esto que mencionas, el rol de la iglesia como abogada de la comunidad latina, como apoyo, como recurso, ¿verdad? Como ayuda social. Yo me acuerdo que cuando yo regresé de mi autodeportación, la Iglesia Catedral de Cristo fue un gran apoyo para mí, pero recuerdo que Betty principalmente fue un gran apoyo para mí, porque Betty fue la que me ofreció platos, cucharas, cosas de cocina, cortinas, todo lo que yo necesitaba para mí, para mis hijas, porque había regresado con maletas nada más, ¿verdad? Y Betty estuvo ahí conmigo al pie. Incluso me ayudó hasta a alquilar una casita donde vivíamos muy cerca, éramos vecinas, entonces de verdad que pienso yo que no solo es Betty, sino que todo lo que Betty ha encontrado en la catedral y la iglesia episcopal estaba ahí para apoyarme a mí también y antes de que fuera sacerdote. Nos hablas, Betty, también de la parte de migración y yo sé que en la comunidad aquí en Indianápolis tú has sido una columna vertebral para los esfuerzos para apoyar a la comunidad inmigrante aquí en Indianápolis. ¿Cuál piensas tú que es ese papel que tiene que realizar la Iglesia Episcopal? Para nosotros como latinos tenemos muchas más problemáticas legales que tenemos que atravesar. Sí. Entonces, la Iglesia en el pasado nos ayudó y nos apoyó en programas con abogados. Para lo que viene todavía no sabemos exactamente cómo vaya a acontecer, pero es la parte en que ellos nos apoyan para decir aquí estamos, cómo vamos a trabajar, en qué les vamos a ayudar, cómo vamos a seguir hacia adelante con todas las familias, especialmente para mantener el núcleo familiar. Y el núcleo familiar los mantiene la mujer en la casa. Correcto. Para mantener los niños y para mantener todo. Entonces, en este momento, cuando en años pasados yo pertenecí al grupo de INDICAN, sí, que también fui parte de la junta directiva como una de las primeras, trabajamos también duro con el programa de ciudadanía para los latinos. Todos los programas no los podemos ganar, sí, pero los programas es mostrar aquí estamos trabajando, estamos gritando para que nos escuchen. No todos se ganan, unos se pierden, pero es la única forma de lograr y llegar a un propósito de las cosas. Es igual en este momento, lo que viene para nuestro nuevo año, no sabemos qué vaya a pasar todavía, sí, pero tenemos que informarnos, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos como comunidad, como personas de estar viviendo en este país. Sí, yo estaba viendo
que precisamente los que estamos conectados un poquito con las comunidades que son abogadas de la comunidad inmigrante, nos damos cuenta que hay tensión, hay ansiedad, ¿verdad?, por lo que va a suceder, por las cosas que se han anunciado. Sin embargo, cuando vamos a las reuniones, ¿qué es lo que nos dicen los abogados? Nos dicen, espérense, no entren en pánico porque todavía no sabemos, porque todavía no hay nada legal que haya sucedido para que vayas a ver una deportación masiva. Sin embargo, siempre pues, nos trae estrés, ¿verdad?, el saber que la comunidad podría pasar por algo tan difícil. Y la Iglesia Episcopal, al poner a nuestro alcance recursos como programas de salud mental, programas de salud espiritual, al tener la iglesia abierta, el templo como un lugar seguro donde sabemos que pertenecemos y que ahí estamos a salvo, ¿verdad? Sí, exactamente, porque si en este momento es el miedo que hay en el mercado ahorita, en el aire está el miedo que nos ha creado todo el sistema político en general. Pero si nosotros llegamos a la iglesia, en el templo, sentimos la tranquilidad, la fe, la paz interior, que nos sacude sí afuera, porque escucha uno a la gente, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No es que no tengamos miedo, sí tenemos que tener miedo, pero tenemos es que prepararnos para las circunstancias y mirar qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a enfrentar a la situación. Entonces, esa parte es la que la iglesia nos va a apoyar y no solamente como la parte de la parte administrativa, sino todo el mundo en la iglesia, cada uno de los feligreses se tiene que apoyar mutuamente, dar la información y ayudar para que todos estemos listos, preparados y para no saber y decir, aquí estamos, somos personas buenas, somos personas cultas, somos personas educadas y no como nos han dicho en el mercado que somos personas malas. Correcto, correcto. La iglesia entonces juega un papel muy importante porque puede dar a conocer y una narrativa diferente, ¿verdad? Que somos personas de bien, que somos personas que creen que son parte de la comunidad y que apoyan y que ayudan en todos los programas, no solo los programas en español, también los programas en inglés, ¿verdad? Como son en la catedral hay muchos programas donde, por ejemplo, Betty ha participado, como el programa de misiones, como en el liderazgo de la junta parroquial, tal vez de repente los desayunos de los domingos en la mañana, ¿verdad? Me gustaría que habláramos ahora de tu experiencia con los sacerdotes. Betty, tú has estado en la catedral por 25 años más o menos, ¿verdad? Y has visto pasar por ahí muchos sacerdotes, americanos, hispanos. ¿Qué crees que tienen que saber los sacerdotes que lideran una comunidad hispana? Sí, en nuestra iglesia han pasado varios reverendos de diferentes países, sí. Porque en nuestra comunidad tenemos y compartimos con diferentes culturas, centroamericanos, sudamericanos, sí. Algunos europeos. Entonces tenemos culturas que vienen arraigadas de nuestra niñez, de nuestros padres. Entonces a veces nosotros mismos chocamos porque no es lo mismo que quisiéramos. La iglesia episcopal ya está dada. Nosotros llegamos a este país a aprender de la iglesia episcopal porque en nuestros países es muy diferente. Sí. Entonces, y no está tan abierta en nuestros países. Aquí es donde uno se da la oportunidad de saber que tiene la oportunidad de aprender, analizar y decidir. Sí. Entonces, ha sido un poco difícil que entiendan que nosotros somos diferentes y nos tienen que tratar como diferentes y a veces no nos gusta lo que ya está estandarizado. Sí. Entonces, nosotros deben aprender más con nosotros para decir, ok, con ellos no les voy a mandar un texto porque con el texto no van a contestar, pero ya inmediatamente, ¿no? Nosotros somos más de, ¿cómo estás? Ven para acá, ¿qué te digo? ¿Qué te ayudo? ¿Qué quieres? ¿Cómo subes? ¿Cómo bajas? Y no, te mandé a decir esto, ¡prum! No. Claro. Entonces, claro, lo que me estás diciendo es que aparte de la complejidad de ser nosotros
una comunidad que es inmigrante, venimos todos de diferentes países, todos tenemos culturas diferentes. Es que a nosotros nos encajan en esta cajita que dicen somos latinos, pero el ser latino significa tantas cosas diferentes, ¿verdad? Porque ser de Costa Rica le decimos de una manera a una cosa y en El Salvador le dicen de otra y en México le dicen de otra y en Colombia le dicen de otra, ¿verdad? Y entonces, encima de esa complejidad de emigrar está la complejidad de que no somos del mismo país y tenemos culturas diferentes, pero como lo que nos une es el idioma español, pues entonces la sacerdote o el sacerdote tiene un grado de dificultad agregado, ¿verdad? Sí. Porque es como mantenemos la paz en un lugar donde hay personas tan diferentes. Y entonces, ¿cómo hacemos, Betty? Dame la solución. ¿Cómo No. hacemos para mantener la paz en una congregación donde hay personas que todos somos de culturas diferentes? ¿Cómo hace uno? Pienso que la parte más importante es el comunicarnos y dialogar para saber cómo podemos ayudarnos mutuamente, cómo podemos hacer el cambio. Me gustaría que algún día lográramos que entendieran que nosotros somos un poquito diferentes y pudiéramos trabajar y nos dieran la oportunidad de no encasillarnos, sino de ser más abiertos, porque ahorita nos encasillan. Y estamos metidos así como dijiste. Como en una cajita donde están, ahí están los latinos. Sí, aquí están los latinos, de aquí no se van. Claro, claro, claro. Comprendo. Aunque ya tenemos muchas oportunidades y muchas cosas abiertas, que son como la música en la iglesia, que ya eso fue aparte de un regalo porque lo iniciaste en la iglesia, que Gracias, fue lo gracias. del coro, fue un proyecto porque estuve cerca a ese proyecto. Y ahorita pues ya han tenido muchas más, pero también han trabajado duro para seguirlo adelante. Claro, bueno, qué bonito que tocas ese tema de la música, que a mí me encanta, por supuesto. Entonces, cuando yo llegué a la catedral, recuerdo que cantaban con copias de música, ¿verdad?, del internet, o a veces con el himnario rojo, aquel himnario que lo que tiene es traducciones de himnos victorianos, muchos, ¿verdad?, y no tiene tanto material original latino, pero cuando yo llegué, me acuerdo que le pregunté al coro qué querían hacer, y el coro dijo, queremos cantar música que suene como música latina, y queremos cantar música muy alegre, ¿verdad? Qué importante que es la alegría dentro de la Iglesia Episcopal y dentro de los ministerios latinos, ¿verdad? Sí, bastante, especialmente lo ve uno cuando hay personas que llegan a la iglesia y dicen, vengo a escuchar la música, porque dice, el cantar o el escuchar música es orar doble vez. Sí. Entonces, hay personas que solo literalmente van a oír la música. Entonces, eso es parte importante y es un proyecto muy bonito que se siga desarrollando y también muy bonito porque ya están más personas voluntarias trabajando en el proyecto y también más mujeres, que es la parte, no es que nuestras voces sean tan perfectas, pero eso es parte del proyecto. Claro, porque vamos aprendiendo, vamos enseñando otras generaciones y a otras compañeras del ministerio a cantar, ¿verdad? Qué importante. ¿Alguna experiencia que tengas en tu ministerio de hospitalidad, por ejemplo, recientemente, cuando le das las bienvenidas a las personas? ¿Qué es lo más importante para ti en un ministerio de hospitalidad? Pienso que la parte más importante es que la gente sienta el calor humano a llegar a un sitio, porque es la primera imagen que vas a tener de la iglesia. La gente llega a la iglesia por curiosidad, Sí. que se sienta que está dentro de un ciclo y de una comunidad que le puede aportar y ayudar en algo, especialmente espiritualmente. Pero, pongamos, la semana pasada llegaron unas familias nuevas y ellos quedan desconcertados porque vienen de la tradición romana. Entonces, ellos dicen, ¿es igual? Les digo, sí, es igual, pero pasen, vengan, analicen, escuchen la música y cualquier pregunta adicional al final se la pueden hacer al sacerdote o a alguien de la iglesia para que entiendan qué es la iglesia episcopal. Betty, quiero que regresemos un poquito
a conversar sobre el momento en que la iglesia Christ Church decide volcar totalmente la misión hacia el apoyo de la comunidad inmigrante en Indianápolis. Y eso surgió, si no me equivoco, fue por ahí del 2016, porque fue justo cuando yo regresé de la autodeportación. Y recuerdo que incluso el que era en ese momento el deán, Steve Carlson, fue a una protesta y quedó arrestado y salió la fotografía en los periódicos. Y entonces fue como un cambio bastante radical sobre la posición que tenía la congregación, la catedral, con respecto a la comunidad latina. Cuéntame un poco cómo fue eso. Un miembro de la iglesia me invitó a pertenecer al movimiento, a la organización Indican. Al pertenecer a esta organización empezamos a aprender a manejar toda la problemática que tenemos los latinos. Como ya empecé a conectar con la iglesia ya nos empezó a ayudar. Ya teníamos también presupuesto de la iglesia y ya la iglesia se comenzó a dar cuenta de la importancia y de toda la problemática de los latinos. Entonces fue cuando ya estuvo más conectada e hicimos toda esa campaña. Es igual como ahorita que está la reverenda Fátima trabajando en conexión con esta entidad que se llama FE en Indiana, y estamos trabajando para mirar cómo nos van a apoyar en el nuevo movimiento. Pero ahí fue donde más la iglesia ha trabajado, nos ha apoyado como latinos. Y eso es parte, también vemos como las mujeres somos parte del liderazgo para ayudarnos mutuamente como latinos. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, Betty. Gracias por todo tu trabajo en la comunidad y también en nuestra congregación Christ Church Cathedral. Gracias por tu testimonio, gracias por el apoyo que ha sido para mujeres como yo y para muchas mujeres también aquí en Indianápolis. Gracias por invitarme y también gracias a Dios por tener la oportunidad de pertenecer a esta linda comunidad, que yo amo mi iglesia y amo todo lo que hay en nuestra iglesia como edificio y como toda la parte administrativa que hay. Muchísimas gracias, Betty. Les damos las gracias por estar con nosotros, acompañarnos a través de esta entrevista, esta primera entrevista que tenemos hoy en Caminemos con María, y los invitamos para que regresen para nuestro segundo episodio. Muchas gracias.